Empezamos disolviendo la levadura, la vamos a disolver en 65 mililitros de leche tibia, que no esté fría ni caliente. Yo voy a utilizar más o menos unos 9 gramos de levadura. Revolvemos y la vamos a tapar con papel film y la vamos a dejar reposar más o menos unos 10 minutos hasta que la levadura se levante un poquito. Le podemos colocar un trapito por encima para aumentar el calor. En un tazón vamos a colocar 75 gramos de mantequilla a temperatura ambiente y 30 gramos de endulzante. Yo estoy utilizando Frutos del Monje. Si van a utilizar otro tipo de endulzante, pues colóquenle la cantidad al gusto. Este endulzante Frutos del Monje pues endulza mucho más que el azúcar, entonces por eso le coloqué solo 30 gramos. Vamos a utilizar 2 huevos a temperatura ambiente, pero primero vamos a mezclar uno y luego vamos a agregar el otro. Ahí mismo le vamos a agregar una cucharadita de sal y seguimos mezclando. Luego agregamos 500 gramos de harina de trigo todo uso y empezamos a mezclar para que se integren todos estos ingredientes. Yo lo voy a ir haciendo así de esta forma. Una vez que ya se integren más los ingredientes, entonces sí, vamos a meterle las manos para terminar de mezclar. Una vez que los ingredientes ya estén más integrados, entonces vamos a agregar la levadura. Empezamos a amasar. Para endurecer la masa podemos hacerlo de dos formas, ya sea a mano, que puede ser aquí dentro del tazón o sobre el mesón, y lo otro es hacerlo en una máquina. Si tienen una máquina, les aconsejo que lo hagan en la máquina porque les va a ahorrar mucho tiempo. Yo lo voy a hacer en la máquina. La voy a dejar más o menos unos 8 minutos aquí en la máquina, dependiendo de cómo esté la textura de la masa, y le voy a ir agregando harina de a poquito hasta lograr pues una textura suave e uniforme. Una vez que la masa ya esté lista, que tenga una textura uniforme y que no se pegue en las manos, vamos a engrasar un tazón y vamos a colocarla aquí. Luego con papel film o con un trapo, una toallita por encima, la vamos a tapar y vamos a dejar reposar más o menos por 1 hora. Para untar por dentro a los rolls de canela voy a poner 3 cucharadas de endulzante Frutos del Monje, o ustedes pueden utilizar azúcar morena o azúcar moscabada, 3 cucharadas de canela, y le vamos a poner un poquito de nuez moscada. Esto es opcional si tienen, si no tienen pues no pasa nada. Pasada la hora de reposo vamos a poner un poquito de harina en el mesón. Esto es para que la masa no se nos pegue. La colocamos en el mesón, no la vayan a meter la mano para retirarle el aire, no, simplemente colóquenla así. Le ponemos un poquito de harina por encima y con la ayuda de un rodillo vamos a empezar a esparcirla de forma rectangular. Después de que ya le hayamos dado la forma, vamos a ponerle mantequilla a temperatura ambiente, que esté así como una crema que se pueda untar sobre la masa. Esta es para que la canela y el azúcar se adhieran. Después de que hayamos untado muy bien la masa con la mantequilla, ahora vamos a ponerle la mezcla del azúcar y la canela. Nos aseguramos de cubrir muy bien la masa. Luego empezamos a enrollarla. Listo, ya que tenemos el rollo armado, vamos a empezar a hacer pequeñas marcaciones que nos queden en partes iguales y luego empezamos a cortarlo. Los cubrimos y los vamos a dejar reposar por unos 30 minutos para que sigan creciendo. Precalentamos la freidora de aire durante 5 minutos a 200 grados. Una vez precalentada, colocamos los rolls en la cesta de la freidora. Les ponemos un poquito de leche caliente. Esto les va a ayudar a que queden muy suaves y esponjosos. Horneamos durante 35 minutos a 150 grados. Recuerden revisar a mitad de tiempo para verificar el estado de cocción. Pasado el tiempo vamos a empezar a glasear. Para el glaseado yo estoy utilizando queso crema
azúcar glass y un poquito de esencia de vainilla. Se lo vamos a poner antes de que se enfríen. Y listo, ya quedan nuestros rolls de canela en la freidora de aire. Si te gusta este video no olvides darle like y suscribirte.